Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. Vamos al libro de Marcos, Marcos 4:19. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Padre amado, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu verdad. Ayúdame, Espíritu Santo, en esta mañana para hablar esta preciosa verdad para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Dice, mis hermanos, los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces perdemos tanto tiempo, ¿verdad? Perdemos tanto tiempo buscando dinero, buscando cosas materiales, en vez de estar andando y buscando de Dios. Dice: malos cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice en otra versión. ¿Qué daño hace? Puede usted conseguir todo el dinero del mundo, pero sabe que no le va a traer la felicidad. Hace unos días, un gran ejecutivo, un hombre venezolano, un gran ejecutivo, un hombre que era un CEO, que estaba lidiando, trabajando, dirigía toda la industria de las camas. Todo es un gran dinero. El hombre ganaba $1 millón al año. Tenía un penthouse a todo dar en la zona más rica de Nueva York, en el Bajo Manhattan. El hombre estaba reunido con sus familiares, normal, dice que cenó con ellos, esposa y 2 hijas. Salió al penthouse, al jardín del penthouse, saltó al vacío, se mató. Se mató, mis amigos. Saltó, se mató. Estaba momentos antes hablando con su esposa y sus hijas. Se mató y no dejó ninguna carta, no dejó nada. Cuando las investigaciones se hicieron, dice que la corporación que él dirigía tenía ciertas dificultades en la bolsa de valores. Eso era todo. Algo material. Y sin embargo él tenía millones de dólares que ganaba al año. Pero ni eso le satisfació su angustia, su desesperación, el vacío en su corazón. Se mató. Qué duro, ¿verdad? Qué duro para esa esposa, para esas hijas, esa familia. Cargar con ese nefasto recuerdo el resto de sus vidas. Dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mis hermanos, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios de día y de noche. Todos cometemos errores, todos hemos pasado y sufrimos estas consecuencias, porque las cosas de este mundo ajustan, aprietan, arrinconan muchas veces a los pastores y a los cristianos, y muchos hombres de Dios dejan la obra a causa de esta situación. Muchos hombres de Dios se van atrás de las riquezas, o porque tuvieron mucho o porque no tienen nada. Otros porque tuvieron mucho se alejaron de los caminos del Señor, y otros porque están buscando las riquezas también se alejaron del Señor. Es algo terrible. Por eso la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y el consumador de la fe, puesto los ojos en Él, puesto los ojos en Él. Ahora, qué duro verdaderamente es tener puesto los ojos en Dios todos los días de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando encontramos presiones, engaños, tentaciones, mentiras, ofertas falsas, ofrecimientos que verdaderamente engañan, desvían y nos apartan del camino del Señor. Dice
mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es terrible ver cómo las cosas del mundo hacen tanto daño. Hacen tanto daño, y por más que hermanos quieran seguir en los caminos del Señor, se apartan y se van de este mundo. Se van al mundo, dejan los caminos del Señor. Es algo terrible, es algo que verdaderamente, difícilmente, muchas veces podemos entender, ¿verdad? Difícilmente muchas veces podemos entender, y creemos nosotros que a veces quizás lo podemos hacer, quizás podemos controlar, ¿verdad? Quizás podemos nosotros mismos decir, bueno, sí se puede, lo voy a hacer. Pero sabe que el hombre se aleja de Dios. El hombre se va de este mundo, se aleja de Dios. Se va al mundo y deja las cosas más preciadas, más preciosas que Dios ha dado a cada ser humano, su salvación, su vida eterna. Cuando miro testimonios de hombres y mujeres que verdaderamente se han levantado y aún se levantan de la nada cada día y se mantienen firmes en los caminos del Señor, verdaderamente es algo muy grande. Es algo admirable que usted puede ver y saber que esos hombres y mujeres verdaderamente se han agarrado de Dios y apoyan la obra y siguen y siguen. Pero mientras hay otros que han estado luchando por tener finanzas, por tener empresas, y de pronto se fueron. De pronto dejaron la obra del Señor. Usted se pregunta, ¿y dónde están estos hombres? Dejaron la obra, dejaron al Señor. Me acuerdo una vez un hombre desesperado que no tenía trabajo por mucho tiempo, por varios años. Él estaba desesperado. Su familia, su hogar estaban desesperados. Y fuimos a la iglesia. En la iglesia oraron por él. Él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Oraron por él. Él aceptó a Jesús, se arrepintió. Y siguió yendo, buscando al Señor. Pero de pronto le avisaron del trabajo que él había soñado siempre, con un maravilloso sueldo. Pero ahora este trabajo le estaban ofreciendo aún más, doblándole el sueldo todavía. Un excelente trabajo. Él no había sacado su título de ingeniero y sin embargo le estaban doblando el sueldo. Fue a la iglesia alguna vez, después se apartó. Y se apartó del Señor para siempre. Fue bendecido financieramente. Pero se fue de los caminos del Señor. Al día de hoy no sé dónde andará. Mis hermanos, es una dura respuesta que el hombre tiene que dar un día al Señor. ¿Qué hiciste con lo que te di, verdad? ¿Qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué has hecho? ¿Lo dejaste por un poco de dinero? ¿Lo dejaste por una posición? ¿Abandonaste? Porque muchos hermanos, muchos amigos abandonan el camino del Señor porque dicen, oh, en la obra no hay dinero, o en el ministerio no hay dinero, o yo no puedo seguir en este ministerio porque no hay dinero, no hay ofrendas, no hay diezmos. Una vez visitábamos en la reservación de Nuevo México, aquí en Estados Unidos, con un amigo pastor, y íbamos camino
a los navajos, a la reservación india de los navajos. Ahí el pastor tenía una campaña y yo lo estaba acompañando. Y en el camino nos encontramos, visitamos iglesias y llegamos a una iglesia que estaba cerrada completamente. Y el pastor, el amigo mío, me dice, vamos a visitar a un queridísimo amigo mío que tiene un canal de televisión aquí y todo. No lo veo algún tiempo. Y llegamos a la oficina de él. Y tremenda fue la sorpresa de mi amigo cuando estamos en esa reunión. Llegamos y encontramos que el canal de televisión estaba cerrado. Era un canal de televisión local del área. Estaba cerrado. Y preguntamos, buscamos pues a alguien, ¿no? Y nos encontramos que no había nadie. Avanzamos, vamos a la casa de él. Y él le cuenta y le dice, no, tuve que cerrarlo porque no había ofrendas, no había diezmos, no había nada. He cerrado el canal, la radio y también la iglesia. Todos los miembros que habían se han ido porque no había ofrendas, no había diezmos, no había nada. Y el hermano le dice, pero debiste haber seguido, ¿no? Dijo, no se puede cubrir, no se puede estar predicando si no hay ofrendas, si no hay diezmos. Decía él, ¿cuál realmente es el beneficio? Y eso a mí me habló mucho ese día. Dije, ¿cómo este hombre, teniendo un canal de televisión, un local propio, una iglesia, al ver que no había suficientes diezmos y ofrendas, lo dejó todo? Y le pregunta, ¿y qué haces ahora? Le dice, bueno, estoy trabajando como seguridad, como security. Trabajaba como security en una corporación, dejó la obra del Señor, dejó la corporación del Señor, dejó el negocio de Cristo para ir a buscar algún bien económico, algún pequeño bien material, y dejó las almas, dejó el ministerio, dejó la iglesia, la radio, la televisión, todo lo cerró, porque en su opinión, en su mirar, en su deseo, en su ambición, no habían suficientes ofrendas ni diezmos para seguir al frente del ministerio. Mi querido hermano, que esto no le suceda a usted. Tengamos poco, tengamos mucho o no tengamos nada, la responsabilidad del cristiano es predicar su palabra. Lo dice en Mateo 28, 18 en adelante. Tenemos que predicar la palabra y que nada nos afane, que nada nos separe del camino del Señor. Dice, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y el hombre se aparta de los caminos del Señor. Que nada de esto le suceda a usted, mi hermano, mi hermana. Quizás usted espera grandes ofrendas y no llegan las ofrendas por las razones que fuesen. Pero no que esto lo separe a usted del camino del Señor. Que no lo separe. Más bien que usted esté con más fuerza buscando y mirando a Dios, a su Creador, a su proveedor, a su dueño, a su todo. Que aunque los hombres fallen, Dios, su Creador, su Salvador, Él nunca le fallará a usted. Él siempre estará con usted de día y de noche. Él será siempre su suplidor. Él será siempre su ayudador. Él será siempre el quien lo ayude, el quien lo supla, el quien lo defienda, el quien guarde de usted su entrada y su salida. Dice, malos cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en otras cosas, entrando ahogan la palabra y se hace infructuosa. Qué terrible, ¿verdad? Pero, mis queridos hermanos, pero hay otros hombres y mujeres que verdaderamente creen en Dios, confían en Dios. Aquí hay un hombre, un matrimonio americano
que compraron un edificio en Washington y han puesto el Museo de la Biblia. Solamente el edificio les costó más de $500 millones. Escuche bien. El edificio en Washington, en la mejor zona de Washington, ellos lo compraron a $500 millones. Lo han equipado y cuando usted venga a Estados Unidos visite el Museo de la Biblia que está en Washington, D.C. Son un matrimonio que un día le creyó a Dios y con $600 prestados comenzaron un negocio de hacer cuadritos para, se llama Hobby Lobby. La empresa se llama Hobby Lobby. De hacer cuadritos para poner fotografías, cositas así, de madera, para poner cuadritos, recuerdos, notas, algunas cositas bíblicas, otras solamente para que usted ponga fotografías y cosas así. Pero Dios los ha multiplicado de una manera sobrenatural y ellos le han creído a Dios. Ahora, pero eso no quiere decir que ellos no han pasado pruebas. Ellos han pasado pruebas terribles. Tuvieron una grande demanda con el Estado y le ganaron la demanda al Estado porque el Estado les quería obligar, la ley le quería obligar a ellos que debían pagar por el aborto a sus empleados, a sus empleadas. Y ellos se negaron a pagar como empresa el aborto de sus empleadas, porque ellos dicen que no creen en el aborto, creen en la vida, porque son cristianos. La lucha fue terrible, fue feroz contra todo las grandes corporaciones que viven y se nutren del aborto. Y ellos ganaron la demanda. Era prácticamente imposible, pero Dios les dio la victoria y le ganaron la demanda al Estado, a las corporaciones, ganaron la demanda. Y es una corporación que está en la bolsa de valores, es una corporación que tiene más de $6,000 millones. No es cualquier cosa. Y es una corporación que no trabaja los domingos. Tienen un horario que han hecho para su personal, que no vayan a su casa más tarde de las 8 o 9 de la noche, no más allá. Y es una corporación que siempre paga a los nuevos empleados que entran a trabajar a su corporación el doble del salario mínimo para comenzar. Es una corporación cristiana que cree en las ofrendas. Es una corporación cristiana que cree en el diezmo. Y es una corporación cristiana que cree en Dios, en su Creador. A ellos los afanes de este mundo no los han distraído, al contrario, los han hecho más grandes porque se han aferrado a Dios con todas sus fuerzas. Y Dios los ha bendecido. Hobby Lobby, de la empresa. Búsquelo en internet, usted lo encontrará. Podrá entender, cuando usted mire, lea la historia de los fundadores. Un matrimonio pentecostal. Dios lo hizo. Y si Dios lo hizo, también lo podrá hacer con usted, mi querido hermano y hermana. Si ese es el propósito de Dios y ese es el deseo y el sueño suyo. Lo animo en este día. Lo animo a que las cosas materiales no los aparten a usted del camino del Señor. Al contrario, las cosas que en este mundo están, usted los use para glorificar, para bendecir la obra de Dios. Sí. Un ejemplo se lo acabo de dar, Hobby Lobby. Pero hay muchos empresarios cristianos que los afanes de este mundo no los han turbado, no los han sacado del camino del Señor. Al contrario, los han hecho más grandes y más fuertes en el Señor. Porque con más fuerza, ellos buscan a Dios ahora y con más fuerza apoyan y trabajan y dan a la obra. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigas, mis hermanos en este día.
Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que vengan a los pies de Cristo en este día. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Amigo, amiga, Jesucristo te ofrece salvación y vida eterna en este día. Ven a Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Eso dice Jesús. Se atrevió a decirlo en primera persona. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Ven a Cristo, amigo. Mi querida amiga, ven a Cristo. Jesucristo te ama y te ofrece salvación y vida eterna. Ven a Jesús. Ahí donde estás. Vamos a hacer una oración. Por favor, repite esta oración. Amén. Dile, Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día. Jesús, perdóname. Perdóname de todos mis pecados. Por favor, Jesús, ayúdame. Yo me rindo a ti, Jesús. Te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida en este día. Jesús, ven, entra a mi vida, pues cambia y transforma mi vida para siempre. Te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Padre amado, muchas gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mis queridos amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.